Discípulos que hacen discípulos. Y el Señor ha levantado para sí una iglesia que hace discípulos. Así que vamos a leer lo que comúnmente conocemos como la Gran Comisión. ¿Ok? Mateo 28, verso 16, dice lo siguiente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos de ellos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hace algún tiempo atrás leí los últimos discursos pronunciados por hombres que, por así decirlo, cambiaron la historia de cierto modo. Las personas usualmente suelen prestar especial atención a las últimas palabras de un líder por una sencilla razón. Usualmente revela, esas últimas palabras tienen la capacidad de revelar lo que realmente han valorado toda la vida o en esa etapa de su vida lo que están valorando ahora último, lo que hay en sus corazones o también sus últimos deseos. Mateo 28 es prácticamente eso. Son las últimas palabras de nuestro Señor Jesús que Él pronuncia a sus discípulos. Pero escúcheme algo, son las últimas palabras que Mateo decide registrar de Jesús en su Evangelio. Porque usted recordará que en Hechos, capítulo 1, Jesús vuelve a aparecer a sus discípulos, ¿verdad? Y ahí también lo ven ascender al cielo, ¿cierto? Entonces, estas últimas palabras son las que Mateo decide registrar. Y lo interesante de esto es que los discípulos han estado caminando 3 años con Él, ¿verdad? Ellos al final de esos 3 años ven al Señor Jesús siendo arrestado, juzgado y por si fuera poco, crucificado. Muchos de ellos tal vez pensaron, todo se acabó. Ya esta travesía que parecía nunca tener fin, parece que ya llegó a su final. De hecho, algunos de ellos, como Pedro, habían regresado a las redes. De aquella vez como fueron llamados, simplemente volvieron a las redes, ¿verdad? Pero este encuentro de Jesús con sus discípulos en Galilea fue uno de esos últimos encuentros que el Señor Jesús tuvo. Y este encuentro con ellos no fue como cualquier otro. Mateo 28 nos muestra a un Jesús resucitado. La muerte ha sido vencida, la tumba había quedado vacía, el plan de redención había sido consumado y de todas las palabras que el Señor Jesús podía haber dicho en ese momento, de todas las instrucciones o tal vez recordarles y decirles, miren, ¿se acuerdan de esto? Bueno, tal cosa. De todas las cosas que el Señor pudo haber dicho, Él decide escoger hablar sobre una tarea que literalmente definiría la existencia de su pueblo hasta el fin de los siglos, la Gran Comisión. Ahora bien, los discípulos simplemente ya no tenían al frente a su maestro. Los discípulos estaban frente al Rey resucitado. Quiero que entienda esto. Las palabras que ellos estaban escuchando no eran las palabras de un hombre convaleciente que estaba a punto de morir. No, todo lo contrario. Estaban escuchando las palabras de un hombre que vieron morir y que ahora habla con ellos. Y entre todo eso que les dice, Él les dice, se acerca diciendo, toda autoridad me es dada. Esas fueron sus primeras palabras. Jesús pudo haber dicho muchas cosas, pero arranca diciendo, toda autoridad me es dada. Pero antes de entrar en todas las palabras que Jesús habló a sus discípulos, sería bueno preguntarnos, ¿qué debía comprender los discípulos, en este caso, qué debía comprender la iglesia antes de dedicar su vida a aquello que Jesús estaba por encomendarles? Y las primeras palabras de Jesús en el verso 18 es, se acercó Jesús hablándoles y diciéndoles, toda autoridad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Así que hablemos un poco ahora sobre la autoridad de aquel que nos ha llamado, porque es importante entenderla, por una sencilla razón. Miren, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, mucho se dijo acerca de su autoridad. Cuando enseñaba, las personas ¿cómo reaccionaban? ¡Wow! Se maravillaban porque Él enseñaba como alguien que tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos.
Cuando sanó el paralítico, los fariseos cuestionaron su autoridad para perdonar pecados. Entonces Él les dijo, bueno, para que ustedes sepan que tengo autoridad para perdonar pecados aquí en la tierra, dijo al paralítico, levántate y camina. Y así fue. Tanto así que los discípulos, cuando estuvieron en la barca, se preguntaron entre ellos, ¿quién es Él? Que aún el viento y el mar le hacen caso a lo que Él dice. Y cuando Jesús hablaba acerca del buen pastor, Él decía, miren, el buen pastor da su vida por las ovejas. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Y dice, tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Jesús ya había demostrado tener autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre la naturaleza, sobre el reino de las tinieblas. Había demostrado tener autoridad sobre todas las áreas de lo que corresponde a la vida. Y ahora, justo antes de nuestro verso 18, ha demostrado tener incluso autoridad sobre la misma muerte. Ahora, ¿por qué Jesús arranca diciendo, por qué no venir y decirle, hola muchachos, ¿cómo están? Sí, soy yo, ¿se acuerdan de tal cosa? No, sino que arranca directamente y les dice, escúchenme. Si hay algo que tienen que escucharme, iglesia, es que toda autoridad la tengo yo, tanto en el cielo como en la tierra. Usted ha de recordar tal vez Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis esa frase, y en el hebreo también, es una frase de totalidad, universalidad. Es decir, Dios creó todo lo que ves, todo lo que existe, Dios lo creó. Y ahora Jesús está diciendo, toda autoridad me es dada sobre todo lo que ustedes pueden ver. Es una visión de Daniel cumplida. Daniel capítulo 7 veía en una visión, vi cómo al Hijo del Hombre se le entregaba dominio, reino, gloria, potestad, y tuvo un reino, y se le fue entregado un reino que no tendría fin. Y Jesús ahora aparece resucitado diciendo, toda autoridad me ha sido dada a mí, tanto en el cielo como en la tierra. Y es importante notar que Jesús arranca de esta manera porque, escúchame, usualmente la misión siempre tiene que ver, o la seriedad de la misión siempre va respaldada por la autoridad de quien la encomienda. Quiero decir, ningún soldado camina a propias expensas hacia la batalla. Ningún embajador habla en nombre de una nación a menos que la nación le haya autorizado aquello, ¿cierto? Y ahora Jesús, luego de muerto, luego de resucitado, les entrega lo que tradicionalmente como iglesia conocemos como la Gran Comisión. Sin embargo, es importante destacar algo. La Gran Comisión, la tarea, el énfasis no está principalmente en la tarea. El énfasis principalmente cae en la persona de Jesucristo. Antes de hablar de la tarea, les habla de su autoridad. Es decir, antes de mandarlos al mundo, les recuerda quién tiene gobierno del mundo. Ahora, este orden no es accidental, amada iglesia, por una sencilla razón. La iglesia jamás podrá comprender la magnitud de su misión mientras no comprenda la grandeza de quién es su Señor. Nuestro Señor es el que tiene toda autoridad. Lamentaciones diría algo como esto. ¿Habrá alguien aquí entre los presentes que se atreva a decir que algo sucedió sin que Dios no lo permita? Porque el Señor tiene toda autoridad. Aún los momentos buenos, como aún los momentos dolorosos, no le toman por sorpresa al Señor. Nosotros somos los sorprendidos, pero Él dice, yo tengo toda autoridad. Es como si el Señor mismo dijera, porque yo tengo toda autoridad, yo tengo todo el derecho sobre ustedes me pertenecen, ¿cierto? Mateo 28 nos lleva a levantar la mirada de nosotros mismos para volver a mirar al Rey resucitado que gobierna todo, y para poder entender la magnitud de la tarea que tenemos por delante como iglesia. Ustedes han escuchado, yo los he escuchado a ustedes hablar y decir frases como, ¿ya ustedes aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador? ¿Verdad? Usualmente decimos esas cosas y están bien, pero son dos cosas completamente diferentes. Cuando tú llamas a Cristo Salvador, tú estás hablando de libertad. Cristo me salvó de esto, me libertó de esto, ¿verdad? Pero cuando le estás llamando Señor, en griego kurios o kyrios, estás hablando de esclavitud. La palabra kurios también se usaba para el César de Roma.
Por eso los cristianos, cuando querían que se retracten de lo que dicen, porque ellos decían, Cristo es el Curios, Cristo es el Señor. Ellos decían, arrepiéntete, retráctate y di, el César es Señor. Y ellos pues sencillamente se negaban, ¿verdad? Y puedes recordar o leer la historia de Policarpo llevándoselo al Coliseo Romano y le dijeron, di que el César es Señor. Y él decía, durante 80 y pico de años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo crees que lo haría? Haciéndole algo tan malo, negándolo en este momento. Y le decían, te echaré al fuego. Y Policarpo respondía, tú me hablas de un fuego que por un rato se prende y luego se apaga. Pero yo te hablo de un fuego que tú no conoces, que una vez que se prende nunca más se apagará. Y bueno, así eran perseguidos los cristianos, ¿cierto? Ahora, si Cristo es tu Salvador, también haz las paces al saber que Cristo es tu Señor. O sea, yo me gusta mucho la versión Reina Valera. Yo la llamo la reina de las versiones. Sin embargo, todas son buenas. Ahora, lo que no me gusta es que nos endulza un poquito el mensaje cuando usa la palabra siervos. La palabra en griego correcta es doulos, que significa esclavo. Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo del Señor. No, Pablo, apóstol, esclavo del Señor. Eso es lo que somos esclavos del Señor, porque hemos sido comprados por un precio de sangre, un precio como ningún otro, un precio que le costó la vida a nuestro Señor y Él nos ha comprado. Ahora, si Él es el dueño de mi vida y yo he decidido entregar mi vida a Él, significa ahora que Él es quien toma las decisiones de mi vida. Significa que Él decide qué va a hacer de mi vida, qué voy a hacer con mi vida, hacia dónde me direccionará el Señor. Y ahora, tomando en cuenta esto, quiero hacerle unas preguntas, simplemente para reflexionar. ¿Cómo ha estado respondiendo usted al llamado de hacer discípulos últimamente? David, mi maestro, el que les comenté al inicio, siempre hacía esta pregunta. ¿Dónde están sus discípulos? ¿Dónde están? Y siempre me dejaba en jaque. Y siempre decía, Luis, tienes que saber que siempre detrás de un buen cristiano, siempre hay un buen discípulo. Siempre. Así que, ¿dónde están sus discípulos? ¿Cómo están respondiendo ustedes al llamado de hacer discípulos al día de hoy? Tomando en cuenta que esta es una de las instrucciones que el Señor dio para su iglesia y un propósito para su iglesia. Si yo preguntara por qué existe la iglesia, usted tal vez diría, bueno, porque el Señor decidió edificarla. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor, ¿verdad? Pero si pregunto para qué existe la iglesia, usted diría cosas como sí, adorar, alabar, etc. Pero la palabra del Señor dice en Pedro, somos un pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos una iglesia, somos un pueblo que Dios ha comprado para sí, con la misión de compartirle al mundo las virtudes de aquel que nos ha llamado, ¿verdad? Así que, una última pregunta. Si las personas vieran su vida hoy, ¿qué tanta autoridad dirían que Cristo tiene sobre su vida? ¿Qué tanta autoridad Cristo tiene sobre sus decisiones? Pablo dijo, ¿verdad? Les ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos. Y esa es una frase un poco compleja, porque el sacrificio tiene como característica que está muerto. El problema con el sacrificio vivo es que hay mañanas donde me paro en el altar y le digo, Señor, aquí estoy, heme aquí. Y el Señor te dice, ok, ahora te voy a pedir algo. Perdona por completo a la persona que te causó daño. Y entonces el sacrificio hace, Señor, nos vemos el día de mañana. Mañana me presento de nuevo, ¿verdad? El problema con el sacrificio vivo es que puede bajarse del altar cuando algo no le guste. La diferencia es que nosotros como cristianos tenemos a alguien que tiene toda autoridad y todo derecho sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, nos queda una pregunta. ¿Qué espera entonces el Rey resucitado que tiene toda autoridad en el cielo y la tierra? ¿Qué espera de aquellos que reconocen por completo su autoridad? Entonces, hablemos un poco ahora sobre la responsabilidad de aquellos que han respondido o han atendido la llamada del Señor. Mire, el verso 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si hay una palabra que conecta todo lo que Jesús acaba de decir con lo que está por decir, es esa frasecita, por tanto.
Literalmente la frase por tanto viene a ser el puente entre la autoridad de Cristo con la misión o la tarea de la iglesia. Es como si Jesús dijera, miren, por cuanto yo soy el Rey soberano, por cuanto tengo toda, no un poco, no alguna, por cuanto tengo toda autoridad, tengo derecho absoluto sobre ustedes, esto es lo que quiero que hagan. Entonces, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, porque tengo esta autoridad, esto es lo que los mando a hacer a cada uno de ustedes en este momento. Vayan y hagan discípulos. Ahora bien, leamos cuál es esa tarea que el Señor nos ha mandado. Verso 19, por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Tenemos 4 instrucciones como iglesia. La primera es ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar a guardar todas las cosas, ¿verdad? Ahora bien, antes de entrar en los detalles de las cosas que hay que hacer como iglesia, porque esto es algo que nos compete a todos nosotros, quisiera hablar un poquito sobre a qué tipo de personas el Señor escogió. ¿Será que el Señor escogió a los mejores? Porque tal vez usted ha tenido algún deseo de servir al Señor en la enseñanza, pero tal vez usted dirá, es que pastor, ¿sabe qué? A mí no me fue dado el don del verbo. Yo no soy tan elocuente al hablar. La verdad es que me trabo, dirá como Moisés. A veces siento que soy un poco tartamudo en ciertos modos, ¿verdad? Entonces, tal vez esto no es para mí. Jesús escogió gente capaz realmente. Ahora, si pudiéramos dar una breve descripción de las personas que escogió Jesús, diría algo como esto. El Señor tomó personas comunes y corrientes, con trabajos y responsabilidades comunes y corrientes, que procuraban tener una relación íntima con el Señor. No es un concepto tan extraordinario ni tan ajeno a usted. Usted es una persona común y corriente, con responsabilidades y tareas comunes y corrientes, que ha atendido la llamada del Señor y que procura tener una vida íntima con Él. ¿Verdad? Ahora, entendiendo todo esto, si usted se ha preguntado tal vez en esos momentos existenciales como, Señor, ¿para qué estoy aquí? Y está buscando, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Le estoy dando uno y no se lo estoy dando yo. Se lo está dando el Señor. Quiero que vayas y hagas discípulos. Y le voy a dar un consejo. No espere que el Señor le revele algún otro propósito si el que ya fue revelado usted no lo obedece. Tenga cuidado con eso, ¿sí? Ahora bien, entrando al tema de la tarea que tenemos que hacer como iglesia, porque la tarea de discipular no es una sugerencia para algunos, es un mandato para todos. Nosotros hemos venido escuchando hace mucho tiempo y muchos años que la instrucción principal o el imperativo se encuentra en la palabra ir, vayan, salgan, ¿verdad? Pero la realidad es que el imperativo en el griego no se encuentra en el ir, sino en el hacer discípulos. El corazón de la gran comisión descansa sobre hacer discípulos por una sencilla razón. ¿Sabe cuál es? Porque usted puede ir y no hacer absolutamente nada. Miren, les comparto algo. Cuando yo me convertí, créanme, yo de verdad pensaba que el Señor me estaba llamando a las misiones. Y estuve como en 3 o 4 organizaciones misioneras. Era la edad de 17 años tal vez, yo estaba en mi cuarto sentado, Señor, entiende, me imaginaba yo tal vez en la India, en Uganda, en Mongolia, en alguno de estos lugares y ya me imaginaba incluso cómo iba a morir como mártir, ¿verdad? De verdad, se los confieso. Pero bueno, el Señor tuvo otros planes en este sentido. Pero el énfasis, ¿por qué no está en el ir, sino en hacer discípulos? Porque miren, con tristeza lo digo, en estas organizaciones misioneras en las que estuve, usualmente las personas organizaban sus viajes, después de 2 o 3 años regresaban y ponían en la pantalla todo lo que habían hecho, ¿cierto? Y entonces va la primera lámina de sus diapositivas y es una iglesia, ¿verdad? Y dicen, bueno, les quiero contar que como misioneros fuimos y pintamos una iglesia. ¡Wow! Bien. La segunda lámina, bueno, como misioneros estuvimos allá en el África, ¿verdad? O en Papúa Nueva Guinea, que es común. Y este es el patio trasero de la casa de una persona de bajos recursos y se lo arreglamos. Chévere. ¿Y los discípulos? No, es que tienes que saber qué lugar el cristianismo es perseguido. Entonces no podemos predicar así. 2, 3 años para mostrarme simplemente que pintaste una iglesia. Necesitamos ver discípulos.
Cristo no nos mandó a ser meros creyentes, nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. La palabra discípulo también se desarrolla ahí la palabra disciplina, alguien que constantemente, disciplinadamente está aprendiendo del Señor. O la palabra que usaría Juan es la palabra permanecer. Solo en una de sus cartas se menciona alrededor de 40 veces la palabra permanecer. Entonces, en el griego original, el ir es un gerundio, no es un imperativo. ¿Cómo se leería un gerundio? Bueno, diría algo así. Por cuanto tengo autoridad, toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto, mientras vayan por el camino, hagan discípulos. Mientras vayan por el camino, mientras vayas a tu trabajo, mientras vayas a pelotear con tus amigos, mientras vayas al cafecito con tus amigas, mientras vayas a la universidad, mientras vayas a comprar a la tienda, mientras vayas a saludar al vecino o a devolverle algo que no le has devuelto, ve y haz discípulos. Ese es el llamado, a ser discípulos. No todas las personas el Señor las mueve para cruzar de un continente a otro. A veces el Señor también mueve personas como nosotros. No cruzamos continentes, pero sí cruzamos calles. Y al otro lado también de la calle se encuentran también personas que necesitan escuchar el Evangelio. Recuerdo algo sorprendente. Hacía servicio en la isla Santay. Recuerdo todos los martes y todos los sábados, si mal no recuerdo, estaba ahí con los niños en la isla Santay. Entonces sucedió algo bastante alarmante. Estaba ahí con los niños en la isla Santay y le decía, bueno, ¿y tu mamá? Ah, mira, aquí está mi mamá, ¿verdad? Ok, ¿y tu papá? Ah, es él. Pero yo veía al papá, pero espérate, ese papá, ¿tú no eres el papá de este otro niño? Sí. ¿Y tu mamá? No es ella. Y resulta que ella era la mamá de otro niño. Entonces, ¿qué pasaba? Y después me entero que hay una fiesta que se celebra ahí, no sé, uno de estos días de estos santos, donde intercambian pareja. Y de todas esas noches que intercambian pareja, terminan todos estos niños que no sabes quién es su papá. ¿Cuánta necesidad hay ahí en esas familias disfuncionales también? Entonces hacíamos trabajo ahí con la isla Santay. Quiero decir, nuestra nación está urgida. Dice, la creación misma gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y necesitamos ir y predicar las buenas nuevas de salvación, porque aquel que tiene toda autoridad sobre nuestra vida nos ha mandado a hacerlo. ¿Cómo se llama aquello? ¿Qué nombre le damos a aquellas cosas que Dios dice que tenemos que hacer, pero no las hacemos? Pecado. Así se llama, pecado. Ahora, Jesús estableció algunos puntos. Lo primero que tenemos que hacer es ir, ¿verdad? Aunque no es el imperativo, la realidad es que no podemos hacer discípulos encerrados en una habitación. Tenemos que salir de las casas. Hay cosas por hacer. La idea es que mientras las hacemos, estemos haciendo discípulos. ¿Cuándo fue la última vez que usted tal vez se animó a predicarle el Evangelio a alguna persona? Saque las cuentas en el día con cuántas personas se encuentra y a cuántas les predica y vea tal vez cómo estamos, ¿verdad? Pero la intención del Señor nunca fue tener una iglesia cómoda. Nunca. Usted sabe lo que el Señor les dijo, recibirán poder y me serán testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Usted sabe qué le pasó a la iglesia de Jerusalén cuando se acomodó? El Señor mandó o permitió una persecución. Y en el capítulo siguiente ves a Felipe predicando por Samaria, al otro por Judea y a los demás hasta lo último de la tierra. Me atrevo a decir que tal vez las cosas que estamos viviendo como nación son un llamado a la iglesia para decir, necesito que se desacomoden y que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Porque les voy a decir algo, las cosas que estamos viviendo no se solucionan con un mejor gobierno. Las cosas que estamos viviendo se solucionan con Jesucristo, a quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, gobernando el corazón de las personas del Ecuador. Solo así se soluciona. Nada más. Necesita Cristo reinar y gobernar en los corazones de la gente. Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, ¿verdad? Ahora, si usted ha recibido el Evangelio, tiene que saber que usted se ha convertido en un mensajero. La misma palabra evangelio está compuesta de la palabra ángel, ángel, y la palabra ángel significa mensajero o enviado.
Usted ha recibido un mensaje que convierte a todo aquel que lo porte, lo convierte en un mensajero. Entonces, su naturaleza y su esencia hoy, si usted ha abrazado el Evangelio de Jesucristo, es ir y predicar ese mensaje a toda criatura. La iglesia de Tesalónica entendió eso. Amo tesalonicenses. La iglesia, yo de todas las iglesias que Pablo escribió, yo puedo decir realmente la más bacana es Tesalónica, por una sencilla razón. Es la iglesia donde se usan palabras como ustedes llegaron a imitar, ustedes llegaron a ser ejemplo, ustedes predicaron en todos los lugares, aún en medio de tanta tribulación. Pablo escribe a la iglesia de Tesalonicenses y en el verso 3 dice: damos gracias siempre por ustedes al acordarme de 3 cosas que ustedes tenían: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 8 de Primera de Tesalonicenses capítulo 1 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué iglesia? ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a Tesalónica levantarse como iglesia? 3 días de reposo. ¿Cuántos son 3 días de reposo? 3 semanas. 3 sábados le tomó. 3 sábados predicando Pablo en las sinagogas y se levantó la iglesia de los tesalonicenses. Pablo fue expulsado de Tesalónica y escribe una carta para saber cómo están, pero escribe dando gracias por esto que han visto. Han predicado en todo lugar. Yo me imagino, no sé, tal vez yo predicando en El Dorado, o póngale usted el lugar en el Parque Bicentenario en Ciudad Celeste, aquí al pie de Villa Club, yo qué sé, póngale usted el lugar, ¿verdad? Y yo llego, comunidad de la Aurora. He aquí traigo a vosotros un mensaje que ustedes nunca han escuchado. Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió, y la gente me dice: mi hermano Ayala. Si los hermanos de Comunidad Cristiana ya nos predicaron, acá es más, tenemos hasta 10 grupos de conexión ya en cada etapa. O sea, sería increíble. Qué calidad de discípulos. Pablo poco más y está diciendo: ustedes acabaron con mi ministerio. El Señor me llamó a predicar y ahora resulta que ustedes han predicado en todo lugar. ¿Y saben algo? Esto choca. Choca a la iglesia del Nuevo Testamento con la iglesia moderna. Ustedes saben bien que los ministerios, las iglesias, etcétera, suelen medir la salud de una iglesia por cuántas personas llegan un domingo. Pero uno llega a cierta madurez donde se da cuenta que el número no significa nada. Las personas suelen medir la salud de una iglesia por cuántas personas llegan. Jesucristo mide la salud de una iglesia por cuántas personas salen a predicar el Evangelio. Cuántas personas salen a compartir y a cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado. Por otra parte, también dice el texto que debemos bautizarlos. No sé cuántos aquí todavía no se bautizan y han entregado su vida al Señor Jesucristo. Pero el bautizo es como dice Colosenses, ¿verdad? Es esa representación pública donde ustedes han sido sepultados con Cristo, pero también han resucitado a una nueva vida en Cristo. Y si habéis resucitado con Cristo, dice el capítulo 3, verso 1, poned la mira allá arriba donde está Cristo sentado, ¿cierto? Es una representación pública. Jesucristo no está buscando seguidores ocultos o creyentes secretos donde, bueno, yo la verdad es que no predico, pero ¿sabe qué, pastor? Yo sí, harta predicación en Instagram, harta predicación en Facebook, ahí yo posteo siempre, ¿verdad? Y Jesucristo no está buscando eso, está buscando hombres y mujeres que públicamente se identifiquen con la obra que Él ha hecho en esa cruz y que puedan decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es mi vida hoy por hoy. Por último, nos ha mandado a enseñar. Pero aquí viene algo que también choca. ¿Cómo enseñaba la iglesia primitiva y cómo enseña la iglesia moderna? Miren, la iglesia moderna a veces suele enseñar. Vamos a enseñarles algunas cosas interesantes. Metámosle ahí unas 2, 3 frases acá de ChatGPT para que suene bien, ¿verdad? O es como si el Señor les dijera: ¿saben qué? Enséñenle lo suficiente como para que sobrevivan en medio de todo lo que están pasando. No, es enseñarles todas las cosas, pero el énfasis no está en la palabra todas. Si usted lee su Biblia, usted se dará cuenta que dice: enseñándoles a guardar
todas las cosas que les he enseñado. Jesucristo no está diciendo, enséñenles mis mandamientos. No, Él está diciendo, enséñenles a obedecer mis mandamientos. Y aquí nos queda una pregunta válida. ¿Cómo le enseñamos a la gente a obedecer los mandamientos del Señor? ¿Cómo discipulamos? ¿Verdad? ¿Cómo hago un discípulo de tal manera que guarde la palabra del Señor? Ahora usted dirá, bueno, yo me reúno todos los jueves o todos los lunes o todos los viernes, no sé, el día con Pepito, y yo pues le abro la Escritura y le digo lo que tiene que hacer, porque eso es lo que el Señor dice. Tal vez así usted le enseña a sus hijos. Juanito, haz esto. ¿Por qué, papá? Porque te lo digo, ¿verdad? O porque soy tu padre y porque me tienes que hacer caso y bla, 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 y se desquician y algunos se ríen. Estamos acostumbrados a eso, ¿cierto? Pero esa no es la manera de hacer un discípulo. La manera de hacer un discípulo es compartiendo la vida de tal manera que su vida quede expuesta a aquella persona que le enseña y que le permita ver cómo vive las verdades de Dios en su vida. Así se le enseña a guardar. El apóstol Pedro, cuando escribió a los pastores, ¿qué le dijo? Pastores, ancianos, presbíteros, episcopos, obispos, apacienten la grey de Dios, pero escúchenme bien, no la apacienten como teniendo señorío de ellas, sino siendo ejemplo de la grey. Es decir, mi querido hermano, tú tienes que hacer esto. ¿Por qué, pastor? Porque soy tu pastor y me tienes que obedecer. No, tenga cuidado con esa clase de relación. O tú tienes que hacer estas cosas porque yo soy tu líder. Momento, así no se discipula. Un discípulo que hace discípulos comparte la vida de modo que es un ejemplo de lo que predica. ¿Usted sabe por qué Tesalonicenses tuvo el resultado que tuvo? Porque Pablo les dice, ustedes saben cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos entre ustedes por amor a ustedes. Y les dice, y ustedes llegaron a ser imitadores nuestros y del Señor. Te hago una pregunta. Si alguien imitara tu vida, ¿podrías decir que estaría imitando también al Señor? Porque Pablo lo dijo. Y Pablo era carne y hueso como nosotros. La meta es esa. Pero yo para hacer un discípulo, ¿qué tengo que ser primero? Tengo que ser un discípulo. Y Jesús nos ha llamado, vayan y hagan discípulos y enséñenles con su vida. Porque ustedes lo que dicen, tienen que vivirlo. Tesalonicenses tuvo tal magnitud, tal capacidad, tal resultado. Porque Pablo les dice, nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino en poder, Espíritu Santo y plena certidumbre, plena convicción. Miren, los milagros no son un terreno prudente para fundamentar nuestra fe, por una sencilla razón. La Escritura también dice que el enemigo haría señales y prodigios que engañarían. ¿Cuál es el lugar correcto para fundamentar nuestra fe? ¿Cuál es el mayor milagro que una persona puede ver o presenciar? Que aquel pecador miserable ha transformado su vida por completo y ha rendido sus pies a Cristo. No hay mayor milagro que sorprenda tanto como una vida transformada. Aquel que perseguía a la iglesia hoy sirve a la iglesia de Cristo. Aquel narcotraficante, corrupto, ladrón, etcétera, adúltero, fornicario y todo lo demás, ha entregado su vida a Cristo y ya ha decidido caminar en pos de su verdad. Ese es el mayor milagro que una persona puede presenciar. Y esa es la manera en la que se comportó Pablo delante de ellos. Lo que yo prediqué también lo viví delante de ustedes. Y ellos dijeron, eso es plena certidumbre. Estoy convencido de que lo que él habla es verdad, lo veo en su vida. Y miren, tal vez la iglesia no causa tanto impacto en el mundo que vivimos, porque sencillamente no vivimos lo que predicamos. Es necesario volver a predicar con palabras, porque la fe viene por el oír, pero también es necesario vivir lo que predicamos. Ay, Señor, ¿cómo llegamos a cumplir una tarea tan grande y tan difícil como esta? Bueno, aquí viene nuestra última parte de nuestro pasaje. Verso 20 dice, enséñenles a guardar todas las cosas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al final de la Gran Comisión, nosotros esperaríamos llegar
y encontrar algo a lo que estamos acostumbrados. Si ustedes no hacen esto, entonces esto va a pasar. Pero al final de la Gran Comisión no encontramos una amenaza ni una advertencia. Lo que encontramos es una promesa. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque en el corazón de Cristo, la Gran Comisión nunca estuvo en su corazón que la iglesia cumpla la tarea bajo sus propias fuerzas, sino que la magnitud misma de la Gran Comisión nos hace ver la magnitud de nuestra incapacidad de poder hacerlo. Señor, y hablo por mí delante de ustedes, mi vida cristiana no es lo que debería ser. Camino hacia allá. Dios está haciendo su obra en mí. Pero qué difícil es tener que pararme aquí a predicar a veces cuando mi vida no está tan bien. Y ustedes saben muy bien. ¿Cuántos de aquí tienen algún grupo en su casa? Levánteme su mano. ¿Algún grupo en casa? En casa, muy bien. ¿Verdad o no verdad, Kate? Que a veces cuando hay grupo en casa, usualmente minutos antes sucede una pelea en el matrimonio. ¿Verdad? Qué terrible. Y qué difícil que es enseñar luego de haber peleado. Me ha pasado mucho. Con mi esposa incluso llegamos a puntos donde, de verdad, no les estoy mintiendo, por ahí pregúntenle. Llegamos a un punto donde decimos, hoy tenemos estudio, hoy ve, yo me voy, tú por acá y nos vemos en la hora del estudio. Y a veces así hacemos. Son muletillas a veces donde hay que cuidar el corazón, no se rían. Pero bueno, pasa. Pero el Señor ha dicho, Luis, amada iglesia, la tarea es difícil, pero yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo lindo es que Cristo nunca minimizó la complejidad de la tarea. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron estas en Mateo. Las últimas palabras del apóstol Pablo, ¿a quién crees que se las dedicó? A su amado discípulo Timoteo. Capítulo 1. Timoteo, déjame contarte un poco cómo ha sido mi vida ministerial. No todo ha sido éxito ni gloria. No le escribe acerca de esos milagros. Déjame contarte un poco cómo fue. Timoteo, capítulo 1. Todos los que están en Asia me abandonaron. Pero tú, Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Capítulo 2. Timoteo, Figelo y Hermógenes se han opuesto a toda mi enseñanza habiendo caminado con nosotros. Pero tú, Timoteo, procura presentarte a Dios como alguien aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Capítulo 3, Timoteo, como James y Jambres se opusieron a Moisés, tienes que saber que se levantarán hombres que se opongan a tu enseñanza. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido. Capítulo 4, Timoteo, te insto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque Demas, que caminó con nosotros, me ha desamparado y se ha ido a Tesalónica. Ha amado más a este mundo. Timoteo, termino mis palabras diciéndote lo siguiente. En mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, sino que todos me desampararon. Timoteo, yo ya no voy a salir de esta cárcel. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Solo estoy esperando sentencia. Timoteo, el ministerio no es fácil. Hacer discípulos no es fácil. Quienes caminan contigo a veces te abandonan sin decir nada, simplemente se van. A quienes tú les enseñaste de repente se levantan y se oponen de todo lo que tú les has enseñado. Cuando necesitaba un amigo como Demas, simplemente me dijo, Pablo, decido amar más este mundo y te dejo. Y Pablo le dice, Timoteo, procura venir pronto a verme porque no puedo más. Qué difícil es la tarea de hacer discípulos. Pero ¿sabes qué, Timoteo? No desistas. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por una sencilla razón. Porque gran tarea nos ha sido encomendada y un gran rey nos espera al final de la meta. Así que tú y yo podemos levantarnos y entonar como aquel himno que dice, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amada iglesia, el Señor nos ha dado una tarea que cumplir. No dejemos que días más pasen, porque al final del día,
Cuando estemos delante de la presencia del Señor, el Señor también nos va a entregar una corona con unas piedras. Y Pablo dice, esas piedras en mi corona son ustedes a quienes he discipulado. Cuando llegue aquel día que podamos encontrar y recibir una corona llena de piedras resplandecientes y escuchar del Señor, bien hecho, siervo fiel, bien hecho. Por uno hay fiesta en los cielos. No importa si tu grupo de conexión no se llenaba cada sábado, cada viernes, cada jueves, pero fuiste fiel con ese y no sabes cuánto nos alegramos acá arriba por ese que estabas discipulando. Bien hecho. Amada iglesia, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Póngase de pie.